nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartarme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma de buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú nos ayudas, nos das la fuerza. Ayúdanos a caminar con temor y temblor en este planeta, en esta tierra, Señor, donde sabemos, Padre de la gloria, que a todo le quieren rendir tributo, menos a ti, Señor. Que la gente se ha hecho imagen de todo, menos de tu grandeza y de tu amor y misericordia, Dios mío. Ayúdanos a ser sabios. Danos el entendimiento para comprender mejor tu grandeza y tu amor. En el nombre de Jesús atamos al brujo, a la bruja, al hechicero. Todo lo que se haya venido en cuerpo astral queda ciego, sordo y mudo y sin poder. Y lo mandamos al abismo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Inestabilidad se llama el tema que voy a disertar en esta noche. Les había comentado en el culto del jueves cómo Israel se había pervertido. Y por eso es que este es uno de los ejemplos que nosotros podemos ver y podemos analizar cómo hay personas que después de haber tenido conocimiento de la palabra, de haber tenido experiencias con Dios, de haber escuchado la palabra y de haber tenido un conocimiento de la palabra del Señor, se pervierta de una manera que hasta Dios estaba sorprendido. Eso no es ajeno a los tiempos de hoy. Hoy hay personas perversas y parecidas a ese pueblo.
porque esas son las herencias y las raíces que se vienen teniendo desde esos tiempos. Tal vez no vimos la experiencia, no vivimos la experiencia como la vivió Aarón, Moisés y su gente, pero hemos escuchado la palabra y me sorprende que antes que todas estas cosas acontecieran, Dios se presentó, por supuesto, en una manera de teofanía al pueblo de Israel, estando los 70 ancianos, estando Aarón, Moisés, y ellos pudieron ver a Dios, contemplar, oír su voz, no como nosotros que no hemos oído ni escuchado nada, ni hemos visto literalmente, pero ellos tuvieron el privilegio de que antes que Dios le dijera a Moisés, sube al monte para darte las tablas de los mandamientos, antes tuvo un preencuentro con Israel y con todos ellos para que ellos vieran con quién se iba a ir Moisés. Por eso, estas palabras que ellos dicen son inauditas. Cuando dicen, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esas son las palabras de las excusas del necio, del que cuando quiere hacer lo malo, cualquier pretexto le es satisfactorio. Cualquier excusa se inventa para hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso, cuando yo veo este tema, me doy cuenta que indiscutiblemente y necesariamente una persona necesita ser procesada. Las personas que van a ser usadas por Dios y que van a tener puestos de privilegios necesitan ser procesadas y tratadas por Dios. Porque el tiempo, el trato y las circunstancias de la vida nos enseñan cosas valiosas que son interesantes para movernos en cosas necesarias. Cuanto más cuando a nosotros nos ocurren experiencias y procesos con Dios. Por eso es que hay personas que se quejan cuando pasan por situaciones adversas, cuando pasan por situaciones que pareciera que el mundo se desgajara a sus pies. Estas cosas Dios las permite. La vida de Aarón y de Moisés demuestra cuántas distancias habían entre ellos dos. Aarón era el mayor junto con María, 3 hermanos. De la vida de Aarón y de María no conocemos sus procesos a profundidad. Pero Moisés duró 40 años en el faraón, casa de faraón, con todas las comodidades que cualquiera pudiera tener y desear, porque era un hijo adoptado, porque fue prohijado por la hija de faraón y lo tenía todo cuanto se pudiera desear. A los 40 años tomó el desierto. Por una circunstancia que Dios produjo, porque mató a un egipcio, y eso lo produjo Dios para que se le moviera la butaca, porque a veces uno está en comodidades y pasa de tenerlo todo a no tenerlo nada. Y esas cosas pareciera que fueran insólitas y inauditas y que no fuera Dios el que estuviera haciendo esas cosas, porque ¿cómo es que mi vida me ha cambiado tanto así?
Pero es que los procesos que marcan tu vida es lo que te enseña a que tú conozcas al Dios al cual nunca en verdad has conocido a profundidad. Por eso es que a veces Dios tiene que meterte, tiene que meterme y tiene que meternos en situaciones que no queremos conocerla y que no quisiéramos estar en ella, para poder hacerte entender, hacerte comprender que hay situaciones que te tienen que marcar tu vida para que no te olvides de aquel que quiere dejar las huellas y las marcas de Él sobre tu vida. Cuando Dios se le presentó al pueblo, quiso no ser un desconocido ni un extraño para nadie. Pero en estos tiempos de hoy no conocemos a los verdaderos evangélicos, no conocemos a los verdaderos creyentes en Dios, porque hay cantidades y cantidades que lo conocen, pero sus hechos muestran, dice Tito 1:8, que no conocen a Dios. Porque su comportamiento, sus frutos, sus resultados y sus acciones muestran que a Dios no lo aman. Porque descarada y desvergonzadamente hacen cosas contraproducentes que hieren lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, cuando Moisés sube, al monte, Dios le habla. Y Moisés era de un carácter inamovible, porque Moisés había sido procesado. Y Moisés subió al monte. Y allí estuvo 40 días y 40 noches. Y durante ese tiempo Dios le habló muchísimas cosas. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Nosotros queremos tener experiencias con Dios, pero queremos que Dios se nos sujete a nosotros. Y esa es la actitud de Aarón. Aarón, un enclenque, un indeleble, un socate que se dejó llevar por sus emociones. No hay cosa más peligrosa que la inestabilidad emocional teológica de alguien que no ha sido procesado. Porque las personas, para que puedan hacer cosas firmes en Dios, muchas veces tienen que aprender a pasar por cosas fuertes y agrestes. Porque no todos los caracteres son iguales. Hay personas que con pasar un día de hambre aprenden a sentir el dolor por los que tienen hambre, pero hay otros que tienen que pasar 1 o 2 meses y hasta 1 año para aprender lo que alguien aprendió en un día, porque todos no somos iguales. Moisés aprendió, Aarón no. Aarón, un hombre que vio cómo Dios en las plagas que derramaba, que hacía, él veía porque él estaba al lado de Moisés, y cómo Moisés con la vara golpeó la tierra y brotó piojo, cómo con la vara golpeó y salían langostas, como todas esas cosas que vio Aarón, cómo era para que él temblara aún más que Moisés frente a la presencia de Dios. Eso significa
que muchas veces fallamos ante Dios, no por falta de que Él nos muestre su gloria y su poder, sino porque nos hace falta el carácter de entender quién es Él. Y no le tememos. Y por eso es que hay gente que Dios los tiene que matar, como Agripa. Que Agripa pidió fue el aplauso de la gente hacia Él y no hacia Dios. Y dice la Biblia que expiró comido de gusanos. Se lo comieron los gusanos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay gente que no sabe quién es Dios. Por eso es que fácilmente a nuestro mandatario se le hizo fácil decir palabras incoherentes, digámoslo así, para no ir tan lejos, porque no sabe quién es ese Dios que sacude la tierra como a un borracho. Él no sabe quién es Dios, él no lo sabe. Por eso él dice sandeces. Aarón, ante la presión del pueblo, se acercaron a él y le pidieron que le hiciera dioses. Dioses que ahora querían verlos físicamente, porque la gente quiere tener un Dios de bolsillo. Y por eso es que la gente hoy quiere tener un escapulario, quiere tener un llavero donde allí tiene a José Gregorio Hernández, que el Señor lo reprenda. Y quiere tener cualquier clase de imagen y decirle: hazme este favor, ven y llame un mandado y cómprame 2 huevos en la tienda. Como que Dios es el hacedor de mandados, y la Biblia dice que con 3 dedos de su mano recoge el polvo de la tierra y que con un puñado de agua hizo los mares. ¿Cómo cree el ser humano que Dios puede ser igual, incomparable con cualquier cosa que en este planeta se mueva, si Él hizo el cielo y la tierra? Y la tierra no le puede contener. Haznos dioses, porque la gente, como a Dios no lo ve, cree que no es real. Y por eso se han hecho una imaginación tan pequeña de Él, tan triste y desagradable. Porque en una parte de los profetas mayores leía que el que hace un ídolo de palo llega y hace la imagen y luego se echa aire con el sombrero, y con lo que sobra del palo que ha hecho la imagen va y hace un pedazo de carne y se come la carne del pedazo de palo que sobra del muñeco que ha hecho. ¿Cómo este ciego no se puede dar cuenta de eso? Pareciera una mente infantil, porque nosotros verdaderamente tenemos una sabiduría y un entendimiento amplio cuando somos nacidos de nuevo y cuando llegamos a Cristo. Porque mientras tanto, cualquier estudio, por catedrático que seamos, por gente insigne que seamos, no comprendemos la magnitud de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aarón no estaba preparado para la presión del pueblo. Y por eso el líder tiene que prepararse para eso. Cuando le hicieron la solicitud, ni corto ni perezoso, dijo: dame los zarcillos que están en las orejas. Pero se da uno cuenta que los zarcillos que estaban en las orejas de las mujeres y de los hijos y de las hijas no se habían despojado de nada de los egipcios. Estaban en el desierto creyendo en un Dios, pero traían a los egipcios aún en su corazón.
Y eso le pasa a muchas evangélicas y a muchos evangélicos que vienen a las congregaciones. Dicen que reciben a Jesús, pero traen al mundo en sus corazones. Y por eso en cualquier presión, en cualquier circunstancia que se les presente, quieren volverse atrás otra vez. Porque ese es el mundo que tienen en sus corazones. Porque anhelan aún a Egipto, sus costumbres y sus malos hábitos. Allí no me voy a detener en los zarcillos porque ese es otro tema, pero ustedes ven el mal resultado que ahí se presenta con los zarcillos. Después tocaré este punto. Y con lo que le dieron hizo un toro. No se le ocurrió otro. ¿Por qué? Porque de donde venían, de los egipcios, sus dioses eran representados en toros llamados apis, y terneros, y toros, y se les hizo fácil hacer un becerro, imitando al mundo. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos critican. Si usted y yo nos alejamos del mundo y no practicamos las cosas que practica el mundo y no corremos tras el mundo como corren los egipcios y corren los baales, por supuesto vamos a ser criticados, porque lo que el diablo quiere es que nosotros en nuestras congregaciones seamos del Señor, pero también seamos egipcios y seamos baales. Esas combinaciones no pueden ser posibles con el hombre o la mujer que en verdad ha visto al Señor, al Dios del cielo en el monte Sinaí. El que lo ha visto, el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no puede tener simpatía con el mundo y el pecado. No puede ser posible que un cristiano aún simpatice con el mundo diciendo que es evangélico, evangélica. Y ahí es donde toca decir claramente que no es de Dios, y por eso hablamos públicamente que las iglesias que simpatizan con el mundo le llamamos mundanas, porque no son de Dios. A Dios no le gusta la mixtura. Por eso dijo que alguien no podía arar con bueyes y burros, porque esa era una inconsistencia. Gloria a Jesús. Dios se dio cuenta de todo esto. Y sabemos que pasó un tiempo en la formación de esto. Lo triste de todo esto es que el que debería ser el ejemplo y el modelo, el sacerdote, hace un altar al becerro como si fuera un altar para un Dios. Y se despertaron en su carne. Y por eso es que ahorita vemos que vienen unas fiestas para Baal, que aún está presente. Baal, el de los egipcios, todavía está presente con el carnaval. No ha pasado. Parece increíble que en estos tiempos ya no tuviera presente nada de aquellos tiempos de Israel en el desierto. Pero nos damos cuenta que todos los años se celebran los carnavales, carnaval, de blancos y negros en pasto, y hacen las mismitas celebraciones, pero con otros nombres. Satanás siempre ha buscado que lo adoren. Y nosotros, la iglesia, públicamente, tenemos que hacer estos tips de destapes para decirle a la gente y para decirle a los que verdaderamente quieren ser evangélicos que esto no es de Dios. Y que se van a perder. Se van a perder.
Aarón formó el desorden, el fundingue con su gente. Al día siguiente se levantaron temprano a beber y se emborracharon. Deseaban eso. Y hay gente en la iglesia que todavía se le despierta la carne con esos movimientos, que no brincan porque les da pena. Pero hay muchos que les brinca la carne por falta de ayuno. Al día siguiente, porque uno cree que tocar las alboradas musicales en los pueblos con las bandas musicales de porro y de trompeta, uno cree, dice, no, eso es la costumbre egipcia todavía. Porque en el pueblo yo oía la banda cuando sonaba la trompeta, cuando sonaba el trombón a las 5 de la mañana. Aquí dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. ¿Cuál paz? Y eso es lo que hoy la gente cree, que ofrecer cualquier cosa se le ofrece a Dios. No, señor. Todas las cosas que uno cree que le ofrece a Dios no son recibidas por Él. Las cosas para que sean recibidas por Dios tienen que ser dirigidas por su palabra y bajo su palabra. Si está fuera de eso, es pecado. Finalmente baja Moisés, impresionado. Dios también impresionado, porque dice el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura servicio. Es pueblo de dura servicio. Pero Dios enseguida probó a ese hombre que ama las almas, a ese líder que también está dispuesto a darlo todo. Le dijo Moisés, vamos a raerlo, vamos a quitar, intercedió inmediatamente. Y como no he visto otra expresión de un hombre que ame las almas, hace esta oración y al final del texto 12 le dice, vuélvete de tu ardor, de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No es sorpresa porque Dios es Dios. Pero cuánta alegría sentiría Dios de ver el arraigo de un líder como Moisés, que dijo, vuélvete del ardor de tu ira. ¿Qué van a decir los demás? Que no fuiste capaz de llevar este pueblo a su destino. Un hombre que es como un saltamonte delante de Dios, aconsejándole qué debería hacer. Cuánto gozo sentiría el Señor de alguien que ama las almas, de alguien que se entrega por ellas, de alguien que es capaz de entrar a defender. Mas sin embargo, no fue omiso al castigo que ellos se merecían y permitió que hubiera un juicio sobre ellos. Y murieron más de 3,000 esa vez. La actitud de Moisés, era un hombre de carácter, pero también conocía la ira y el juicio de Dios. No se detuvo, el juicio llegó. Por eso, si nosotros queremos tener firmeza, tenemos que saber que los procesos de Dios son necesarios. Amén. Amén. Dejemos